Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Un curso del Nuevo Testamento, en este caso el Evangelio de Lucas en su primer parte. El tercer Evangelio de los que se nos presentan en el Nuevo Testamento. El último de los sinópticos, es decir, estos evangelios, hablando del Evangelio de Mateo, el de Marcos y este que nos ocupa, que es el de Lucas, que se llaman así porque pareciera que presentan como el mismo formato, las mismas temáticas en orden, ¿no? A diferencia de el cuarto evangelio, el de Juan, que sí maneja una estructura diferente respecto a los otros tres, ¿no? Un evangelio, el de Lucas, el que nos ocupa hoy, eh, pues bastante interesante, sobre todo porque es el que más profundiza en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es el que más parábolas contiene, ¿no? Es el que, si lo podemos ver así, es más detallado en toda la referencia al ministerio de Jesús. Obviamente esto no minimiza los otros evangelios, al contrario, los complementa, les da mucha importancia. Y como siempre hemos sugerido, vale la pena la lectura de los cuatro evangelios. Yo quiero permitir aquí hacer un paréntesis para poder hacer una recomendación. Le recomiendo mucho la lectura de Biblias en formato cronológico. En el mercado conozco de dos Biblias en este formato, que es la Biblia en orden cronológico, que es en versión Reina Valera 1960. No recuerdo quién es la casa editorial que la publica, pero es la Biblia en orden cronológico, en su versión tapa dura o en su versión imitación piel, ¿no? Y la otra Biblia también es la Biblia de estudio en orden cronológico. La versión es de la nueva versión de la Biblia de las Américas, ¿no? La nueva Biblia de las Américas. Son dos Biblias muy interesantes porque no son como las Biblias normalmente que ocupamos, que vienen con lo que se conoce como el orden canónico, donde efectivamente abrimos el Nuevo Testamento e iniciamos con todo el Evangelio de Mateo, luego el de Marcos, luego el de Lucas, luego el de Juan, el libro de los Hechos, etcétera, ¿no? Estas Biblias lo que hacen es que van narrando todo conforme van sucediendo las cosas. Y tiene mucho impacto en los evangelios porque nos va narrando la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, y entonces va mezclando los versículos de los cuatro evangelios, ¿no? Para mí en lo personal fue de mucha bendición estudiar la última semana del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo, lo que se conoce como también la pasión de Cristo, ¿no? En esta última semana de ministerio, donde este entramado de los cuatro evangelios que va narrando cronológicamente, paso a paso, cada suceso, no hombre, es una experiencia maravillosa. Queda ahí la recomendación también, si es que tiene usted la posibilidad de conseguir estas Biblias, Biblia de estudio en orden cronológico de las Américas, o la Biblia en orden cronológico de Reina Valera 1960. Y bueno, después de este comercial, ¿le parece si oramos y arrancamos con lo que ya es nuestra octava sesión de la primera parte del Evangelio de Lucas? Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra, Dios, por el privilegio de conocerte a través de tu palabra, de conocer el maravilloso ministerio de tu Hijo Jesucristo a través de este curso que nos ocupa, que es el Evangelio de Lucas. Te damos muchas gracias por todo el conocimiento que podemos obtener, mi Dios, pero no queremos quedarnos ahí, Señor. Llévanos a más, no solamente con lo intelectual, sino, Padre, con todo aquello que podamos atesorar en nuestro corazón para obedecerlo y caminar de tu mano y ser transformados por ti para la gloria de tu nombre. Te damos gracias porque eres bueno, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues entonces estamos ya, como les decía, en nuestra octava sesión, gracias a Dios. Hemos llegado a la octava sesión, al octavo capítulo de
el libro en el que nos estamos basando, que es Verdadero Dios, Verdadero Hombre, bueno, al revés, perdón, siempre lo cambio, pero es Verdadero Hombre, Verdadero Dios, ¿no? Esta publicación de Ediciones Las Américas, de el autor que es Alberto Platt, ¿no? Que nos presenta en 2 tomos. Usted puede ver que aquí refiere un estudio de Lucas y dice tomo 1, porque después veremos, una vez que terminemos este curso, si Dios lo permite, continuaremos con la segunda parte que pertenece al tomo 2, donde Alberto Platt nos presenta estos breves comentarios en 12 capítulos, y en esta octava sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano trabajaremos el octavo capítulo, donde el autor nos presenta el ministerio de Jesucristo en la elección de sus apóstoles y la instrucción de sus discípulos, ¿no? Habíamos estudiado en la sesión anterior cómo Jesús empieza su ministerio por el mar de Galilea, ¿no? Que Lucas lo va a llamar más bien el lago de Genezaret, porque pues para Lucas es un lago. Él navegó el Mediterráneo y entiende muy bien lo que es un mar, ¿no? Entonces pues es lógico que pues el de Galilea sea un lago, ¿no? Es como si yo le llamara aquí en Puebla, México, a Valsequillo el mar de Valsequillo. Pues obviamente quien ya viajó por el Atlántico, el Pacífico, vamos, o el Caribe, me va a decir, perdóname, eso es un lago, ¿no? Entonces, Lucas nos describió en la sesión pasada todo el ministerio de Jesús alrededor de este lago, sucesos maravillosos, ¿no? Sucesos magníficos. Yo le recomiendo también que se apoye de una Biblia de estudio donde de repente nos ofrece la imagen del lago con todas las localizaciones o las localidades, ¿no? Donde estaba Capernaum, donde estaba, por ejemplo, la región que daba hacia la Decápolis, ¿no? Donde estaba Gersena, donde se da la situación del endemoniado Gadareno. E inclusive hay algunas Biblias de estudio que hacen el trazo de la navegación de Jesús y el posible punto donde caminó sobre el agua, etcétera. O sea, son recursos maravillosos, ¿no? Bueno, ha sucedido esto, ha sucedido el ministerio en Galilea, y ahora entramos a lo que sería la elección de los apóstoles, ¿no? Y la instrucción a los discípulos, ¿no? No entendamos solamente a los 12 apóstoles. El problema es que muchas veces cuando nos dicen Jesús y sus discípulos, inmediatamente pensamos solamente en 13 caballeros, ¿no? Jesús y sus 12 apóstoles. No, cuando la Biblia habla de discípulos, nos podría estar hablando de más de 100 personas, ¿no? Donde vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar a personas muy allegadas y muy fieles, como será el caso de Juan, de Pedro y de Jacobo, ¿no? Como serán los 12 discípulos, posteriormente apóstoles, ¿no? Como serán los 70 enviados, ¿no? a predicar el mensaje de salvación, como serán los cientos o miles que se juntaron, muchos de ellos por curiosidad, muchos de ellos, como el mismo Señor Jesucristo expresó, pues ustedes me buscan porque les doy de comer, ¿no? Que siendo fríos, pero honestos, es el reflejo de muchas iglesias, ¿no? Hay iglesias en donde tú tienes gente que se va a partir el alma por la iglesia, y tendrás gente que solamente buscará la iglesia por ver qué puede aprovechar de ella, ¿no? Nosotros no somos quien para juzgar. De hecho, me atrevo a decir que es una situación natural que pasa en todas las iglesias, ¿no? Donde cada persona dará cuenta de sí. Por favor, no me tome este comentario, ay, el hermano debe estar hablando por alguien. No, créame que se da en muchas situaciones, y me atrevo a decir que inclusive todos pasamos por esa situación. Yo le puedo confesar, yo llegué a la iglesia cristiana por un interés personal. Había ahí una chamacona muy guapa, pues yo quería andar con ella, y era cristiana, y pues empecé a interesarme en los asuntos de Dios, ¿no? En realidad yo iba por ella, y bueno, pues en el camino me encontré a Dios, y gracias a Dios y a su misericordia, rindió fruto porque hoy es mi esposa, pero me llevé un premio mayor, que fue el conocer a Dios, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi vida.
Pero el punto es ese, ¿no? Que estos seguidores de Jesús, estos discípulos, muchos de ellos iban a recibir la instrucción. Quizá muchos abandonarán el barco, como decimos. Hay un pasaje muy famoso donde Jesús habla de su sacrificio y su resurrección, y donde les dice, si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no podrán entrar al reino de los cielos. Eso va a causar escándalo sobre todo para los judíos que tienen la prohibición de comer sangre, que no van a poder discernir esta verdad, se van a ofender, se van a escandalizar, se van a retirar, ¿no? Y gente que pasó mucho tiempo siendo instruida por el Señor, ¿no? Este famoso pasaje donde se voltea a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿No? Y la contestación maravillosa de Pedro, que yo estoy seguro muchos de nosotros nos hemos robado alguna vez cuando enfrentamos una situación X y decimos, Señor, ¿a dónde hemos de ir si solamente tú tienes palabras de vida? ¿No? Pero tenemos que estar conscientes de eso. Cuando la Biblia habla de Jesús y sus discípulos, se puede estar refiriendo inclusive a más de los 12. Piense usted también en los 12 y en sus familiares, porque muchas veces ahí estaban los discípulos junto con familiares. Recuerda usted el caso de Pedro con su suegra, ¿no? Bien, entonces, entrados ya en materia, vámonos a lo que sería esta elección. Arrancamos, el autor Alberto Platt arranca con esta cita de Lucas. Esta es una característica muy especial de este comentarista, de Alberto T. Platt, en su libro, que cada capítulo toma como un versículo clave de lo que se va a estudiar. Me gusta mucho eso, nada para explicar la palabra que la misma palabra de Dios. Y arranca con esta cita, ¿no? En aquellos días él fue al monte a orar, Jesucristo, y pasó la noche, entiéndase, toda la noche, orando a Dios. Y cuando era de día, es decir, amaneció y el Señor estaba orando, llamó a sus discípulos, ¿no? Entonces, hasta aquí, Lucas nos ha narrado prácticamente a un Jesús como el Mesías esperado, ¿no? Donde está cumpliendo con la genealogía, con la línea davídica, donde está cumpliendo con toda justicia en el bautismo, ¿no? Es decir, está cumpliendo como todo buen judío, donde está venciendo la tentación en el desierto, ¿no? Y donde empieza a obrar prodigios y maravillas como los profetas habían hablado acerca del Mesías, ¿no? Pero aquí, digámoslo así, Lucas va a dar un giro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora Lucas se va a hacer hincapié ya más en el ministerio de Jesús, ¿no? Ya no tanto como el Mesías, como lo hará por ejemplo Mateo. ¿Por qué? Porque obviamente Mateo le está escribiendo a un público judío, donde Mateo se ve en la necesidad de hacer hincapié que Jesús es el Mesías, ¿no? Lucas está escribiendo a un público gentil. Entonces Lucas va a enfocar hasta los mismos temas de Mateo, va a tomar los mismos temas de Mateo, pero ya no tanto con el enfoque del Mesías, sino con el enfoque de este es el Hijo de Dios, este es Dios mismo, ¿no? Para el judío es necesario entender que Jesús es el Mesías, y ahí va a ser hincapié Mateo. Para los gentiles, para los del resto del mundo que no son judíos, tienen que entender que Jesús es Dios mismo. Y ese es el enfoque de Lucas, ¿no? Es así que, bueno, hay un hecho que lo narra tanto Mateo como Lucas. Los judíos no van a aceptar a Jesús, no van a aceptar, no solamente no van a aceptar que sea el Mesías, no, esto es más extenso. No van a aceptar la persona de Jesús, ¿no? En todo sentido, ¿no? Jesús mismo declara las críticas que le habían hecho, ¿no? Que era un bebedor, que era un comilón, etcétera, ¿no? Y aún así, Jesús va a escoger de entre las multitudes que lo estaban siguiendo por esta fama que había alcanzado en sus milagros y prodigios, a los que serán nada más y nada menos que sus discípulos, ¿no?
casi la plana mayor, este, no presidencial, no ministerial de Jesús, pero obviamente esta situación sí se vuelve muy especial porque serán estos hombres que impactarán al mundo, sobre todo cuando llegue el Espíritu Santo y se forme la iglesia, ¿no? Y estos 12 discípulos en particular son los que serán llamados apóstoles. Apóstol significa enviado, ¿no? Que después tendrán la connotación de ser como los discípulos directos del Señor, ¿no? Y después se volverán el referente para darle valor a toda declaración y a todo escrito posterior. Es así que en tiempos de Jesús y sobre todo tiempos recientes después de su muerte y resurrección, comenzarán a circular muchos escritos, muchos de ellos falsos o apócrifos, de los cuales quienes determinarán su valor, este escrito si pertenece al canon de la escritura o no pertenece al canon de la escritura, será precisamente por parte de los apóstoles, ¿no? No tenemos que darle un significado especial al término apóstol, sobre todo en el orden jerárquico, ¿no? No se trata de que el apóstol es un ser humano superior ministerialmente a los ojos de Dios, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos somos hijos de Dios, todos tenemos las mismas luchas, los mismos problemas y todos entregaremos cuentas delante de Dios, ¿no? Es cierto, hay funciones que definen el actuar de un grupo, ¿no? Entonces es importante el papel de un pastor. ¿Por qué? Porque en su papel, en su ministerio, él tendrá que decidir, delegar, etcétera, el cómo se llevará a cabo situaciones en la iglesia. Pero como persona, el pastor no es más que la oveja. Eso tiene que quedar muy claro en nuestros corazones, ¿no? El hecho de que a mí me nombren pastor no significa que entonces yo tengo un nivel de unción más elevado o que mis pecados pesan menos, y que debo ser tratado o debo de tener o recibir un trato especial. No, porque yo, aunque quizá sea nombrado pastor, voy a desempeñar ahora un rol diferente en la iglesia, yo voy a seguir teniendo los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas luchas que cualquier persona, ¿no? Entonces, antes que pastor soy cristiano, antes que líder de alabanza soy cristiano, antes que líder de educación yo soy cristiano. ¿No? Y lo vemos desde la perspectiva de la oveja, ¿no? Donde de repente la oveja, le llamamos así el congregante, ¿no? Cuando voltea a ver al pastor, a veces también tiende a exaltar lo demás, ¿no? Pero también tiende a exigir más de él, ¿no? Es que él no debiera de hacer eso porque es pastor, ¿no? Cualquiera se puede equivocar, pero él no porque él es pastor. Y perdemos de vista la humanidad de nuestros hermanos líderes y pastores, etcétera, ¿no? Claro, el ministerio te compromete y obviamente si eres líder, si eres pastor, si eres anciano, tienes un compromiso muy importante en tu vida cristiana, pero tienes que tener claro que va a haber luchas, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, por esta razón es que nosotros como Iglesia Bíblica Torrefuerte no usamos dentro de la organización eclesiástica el rol de los apóstoles, como lo hacen otras iglesias cristianas, los cuales respetamos, ¿no? Nosotros no funcionamos así, este, por lo tanto, ustedes nunca van a encontrar que en cierto evento de nuestra iglesia nos va a visitar el apóstol X y o Z. No, no es así. Eh, no es lugar como para decir que están mal, nosotros estamos bien. No, simplemente me atrevo a decir son inclusive estas formas de gobierno en las iglesias, ¿no? Algunas lamentablemente sí lo han llevado a mal y han usado la figura del apóstol como para crear a un personaje ultraterreno, ultra ungido,
el cual pues hay que atender a todos sus caprichos, etcétera, pero ya estamos hablando de situaciones de grupos eclesiásticos que lamentablemente se han perdido en el camino, ¿no? Pero también ha sucedido lo mismo con grupos eclesiásticos en el papel del pastor, ¿no? Donde de repente el pastor ha perdido el piso, donde las ovejas no tuvieron el conocimiento bíblico para notarlo y también terminan adorando al pastor y entonces nos encontramos con iglesias pastorcéntricas, ¿no? Entonces, de ahí es muy importante la instrucción y en verdad celebramos mucho que usted esté tomando estos cursos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos a través de la palabra cuál es el peso correcto de cada rol en la iglesia, ¿no? No quiere decir que el pastor sea exaltado, pero tampoco menospreciado. La Biblia nos dice, honren a vuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas, ¿no? Honremos a nuestros pastores, sí, pero no les demos un papel más allá, ¿no? Que inclusive podamos hasta divinizarlos, ¿no? Entonces, en la elección de Jesús, Él va a escoger a 12 que serán estos enviados sobre los cuales la iglesia tendrá un crecimiento muy importante, ¿no? Pero también vemos a través de sus vidas cómo estas 12 personas no dejan de ser personas y tendrán errores y serán restaurados, etcétera. La negación de Pedro, la contestación de Juan. Vimos que uno echaba demonios en tu nombre, pero como no andaba con nosotros, se lo prohibimos, ¿no? Cosas así, donde Jesús es muy lindo. Recuerdo a Felipe, Señor, muéstranos al Padre, ¿no? Todas estas situaciones donde obviamente hay error, había error y Jesús muy amorosamente restaura, ¿no? Esa es la bendición de ver la vida de estos 12 hombres. Por ahí circula un libro muy, muy interesante, le soy sincero, no lo he leído, que es 12 hombres comunes y corrientes, le debo yo el dato del autor, pero está dentro de mi lista de deseos de lectura, mi lista de espera de lectura, pero la propuesta del libro se ve bastante interesante, ¿no? Bueno, hablando propiamente de la elección de estos apóstoles, Lucas nos muestra que Jesús constantemente busca al Padre en oración y sobre todo en ocasiones importantes siempre nos vamos a topar a un Jesús orando. Y esta es una de ellas, ¿no? Nos dice que Jesús está orando toda la noche y que una vez que amanece, Él sale a llamar a sus apóstoles, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con una de las obras, me atrevo a decir la obra cumbre del ministerio de Jesús, que es su sacrificio en la cruz, de la cual pasará toda la noche orando en el Getsemaní, ¿no? Y si lo analiza, hay muchas crónicas de los evangelios donde Jesús, antes de hacer algo, siempre estaba orando, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, los milagros, ¿no? Muchos milagros, la alimentación milagrosa, etcétera. Normalmente Jesús estaba orando y sucedían las cosas, ¿no? Entonces, ojo, porque no debemos de tomar la oración como un pretexto para pasarle al costo a las personas lo que queremos hacer, ¿no? Y entonces, hermanos, yo quiero orar y quiero pedir porque he tomado esta decisión y pues todos se sujetan a esta decisión. No, la oración tenemos que entenderla como la manera de buscar a Dios y de sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hermanos, yo quiero orar porque me están ofreciendo comprar una casa, un coche, etcétera, y yo quiero buscar de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Normalmente nos preguntan, ¿y tú quieres comprar el coche? A mí me encantaría, está padrísimo, etcétera, ¿no? Este, pero la economía o no sé, podría tener este problema, el coche tiene problemas de papeles, etcétera, qué sé yo, y donde efectivamente al orar a Dios, bueno, vamos a dejar que Dios sea el que nos dé esa orientación, ¿no? Le puse un ejemplo muy bobo, si me lo permite, con esto del coche, pero ¿qué tal cuando tenemos que tomar decisiones, perdón, interesantes sobre nuestra persona, sobre nuestros hijos, sobre nuestra pareja, ¿no? Entonces yo no puedo llegar, decía un maestro que tuve, yo no puedo llegar en la oración a entregarle el PDF a Dios
del informe de lo que ya yo voy a hacer, ¿no? Sino en verdad buscar. Y eso es lo que vemos en Jesús. Jesús estaba buscando constantemente la voluntad del Padre. Señor, si pudieras, si estuviera en tus manos, pasa de mí esta copa. Si me preguntas, yo no quiero pasar por esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Ese es la enseñanza central de la oración de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús ora toda la noche, ¿por qué? Porque va a elegir a aquellos que van a afectar la totalidad de su ministerio, ¿no? Inclusive hasta la elección de Judas, que cualquiera podría pensar fue un error en la elección. No, Jesús también va a elegir a aquel que en la voluntad del Padre, que estaba predicho por los profetas, sería el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura a cabalidad, ¿no? Entonces es así que Lucas nos presenta la lista de los discípulos. Le puse aquí la lista de los discípulos. Tenemos a Simón, conocido como Pedro. Tenemos a Andrés, su hermano. Tenemos también otro par de hermanos que son Santiago y Juan. Tenemos a Felipe. Tenemos a Bartolomé, que en realidad no sería ese su nombre. Ese es una especie como de apodo que significa hijo de Ptolomeo, y que sería el que en otros evangelios se le conoce como Natanael. Tenemos a Mateo, también conocido como Leví. Y ojo, tenemos también a Tomás, ¿se acuerda? Aquel incrédulo. Tenemos a Santiago, en otras versiones lo podemos encontrar también como Jacobo, ¿no? Hay dos Santiagos. Santiago, hermano de Juan, y este es Santiago, hijo de Alfeo. El otro Santiago es hijo de Zebedeo, ¿no? Los famosos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Este Santiago es hijo de Alfeo. Tenemos a Simón, ¿no? Ojo, porque tenemos dos Simón. Simón, que será Pedro, ¿no? Y este Simón, que es conocido como el Celote. El Celote era un grupo revolucionario, era un grupo reaccionario que luchaba contra el Imperio Romano, ¿no? Entonces era, pues sí, se entiende que era una persona de carácter aguerrido, ¿no? Discúlpeme usted la comparación, pero es como si abriésemos una iglesia en el sur y de repente tuviésemos dentro de nuestras filas a un miembro del ejército zapatista, ¿no? Un miembro que lucha contra el sistema gubernamental de derecha, etcétera, ¿no? Imagínense cómo es el corazón de la persona. No quiero decir, y por favor no me malinterpreten, no quiero decir que sea bueno o sea malo, ¿no? Estoy hablando de la perspectiva que tiene de las cosas, ¿no? Sobre todo de los grupos estos de izquierda de choque, donde son personas aguerridas, ¿no? No quiero entrar en detalles de política, que si está bien o si está mal. Yo me estoy centrando en la persona, ¿no? Y Simón, el celote, tendría mucho esta perspectiva, ¿no? Sí, hay que ir en contra del imperio y derrocar al imperio, etcétera. Y siempre me gusta mucho hacer esta reflexión. ¿Se imagina colocar a Simón, el celote, el revolucionario, el reaccionario, de compañero de Mateo, también conocido como Leví, que trabaja para el imperio? Y no solamente trabaja para el imperio, trabajaba cobrando impuesto, como lo que se conoce como estos cobradores de impuestos, se me fue la palabra, disculpe, que eran conocidos porque abusaban del cobro de impuestos y que robaban mucho, robaban tanto para el imperio como para ellos mismos, ¿no? De los cuales hasta los mismos fariseos cuestionaban mucho a Jesús, ¿no? Cómo el maestro se sienta a comer con los publicanos, era la palabra, ¿no? Tenemos un Mateo publicano que trabaja para un gobierno corrupto, y tenemos a un Simón celote revolucionario que busca derrocar ese imperio. ¿Cómo lograr ponerlos a trabajar juntos? Bueno, es muy fácil y muy sencillo, porque Jesús trabajó en el corazón de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, cierra la lista dos Judas, Judas hijo de Santiago y Judas el Iscariote, conocido también como el traidor, ¿no? Y bueno, pues viene lo que sería la instrucción a los apóstoles, donde aquí hay, digamos, dos versiones. Hay quienes afirman que este sermón que se presenta ahí en el capítulo 6 de Lucas es el mismo que nos presenta Mateo en el capítulo 5, conocido como el Sermón del Monte. Hay quienes afirman que aquí nos encontramos con el mismo sermón.
¿no? El que presenta Mateo 5 con Lucas 6. Es el mismo sermón visto desde la perspectiva de otro evangelista, caso de Lucas. Hay quienes dicen, no, son dos sermones separados. ¿Por qué? Porque Mateo 5.1 dice que estaba en la montaña, que estaba en el monte, de ahí el sermón del monte, y nos dicen, por otro lado, en Lucas 6.17 dice que descendiendo del monte, llegaron ahora a una planicie, a una llanura, y ahí comenzó a ministrar, ¿no? Eh, es un poquito difícil determinarlo porque escuchamos los dos argumentos y los dos argumentos son razonables. Sí, Mateo 5.1 dice que estaban en el monte, algunas versiones dicen que estaban en la ladera del monte y estaba ministrando, y efectivamente el 6.17 dice que habían descendido del monte, llegaron a una llanura y ahí estaba ministrando. Pero también tendríamos que ver el argumento de aquellos que dicen que es el mismo sermón, pero con perspectivas diferentes, porque la estructura de los temas son los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría dar un sermón en la falda de la montaña y de repente desciende al llano y vuelve a dar el mismo sermón, la misma estructura, ¿no? No se presentan totalmente iguales los dos sermones, pero sí van llevando la misma estructura. Empiezan con las bienaventuranzas, ¿no? Van a culminar, por ejemplo, con este pasaje del hombre que edifica sobre peña firme. Aunque, por ejemplo, Mateo, en el sermón de Mateo, se presentan estas situaciones sobre la enseñanza acerca del ayuno, de la oración, de la ofrenda, cosa que no presenta Lucas, ¿no? Mateo presenta la oración modelo, el famoso Padre Nuestro, que en este sermón no lo presenta Lucas, si no mal recuerdo no lo presenta Lucas, pero bueno, están estas dos posturas, ¿no? Aquí no se trata de polemizar y ver quién tiene razón y quién no, y si sí es el mismo sermón o si es diferente. Aquí lo que nos interesa es el contenido del sermón, ¿no? Porque nos dice Lucas que ahí va a llegar gente de Judea, de Jerusalén y de ciudades del norte, las más famosas, las costeras, que serían Tiro y Sidón, estas ciudades icónicas en la civilización caldea y fenicia, ¿no? Y bueno, aunque pudiera parecer que el tiempo y lugar de enseñanza son diferentes, si es que se trata de la montaña y la llanura, pues al menos le decía yo, los mensajes son similares y el mensaje se presenta en cuatro partes. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos las bienaventuranzas y los ayes, ¿no? Bienaventurado significa bendecido, ¿no? Pero bendecido en gran manera, ¿no? O doblemente bendecido. Habla de una bendición en cuanto a felicidad o dicha, ¿no? Entonces, una persona bienaventurada era una persona doblemente dichosa o doblemente feliz. Mientras que los ayes es una palabra un poquito rara para nosotros en el español castellano. Los ayes son todas estas expresiones onomatopéyicas, si no me equivoco, espero no estarme equivocando con el uso de la gramática, donde hacemos estas expresiones de asombro o de susto o de lamentación. ¡Ay! ¿No? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Esos los juntamos y el plural serían los ayes, ¿no? Es a lo que se refieren los comentaristas bíblicos, ¿no? En cuanto a la bienaventuranza, eh, bueno, le decía yo, se refiere a doblemente dichoso o feliz, pero ojo, estamos hablando de la felicidad bíblica. No pensemos en la felicidad mundana, la que ofrece el mundo, ¿no? Sino en una felicidad basada en el sistema de valores bíblicos, ¿no? Porque hoy el mundo tiene su sistema de valores y entonces hoy el mundo es materialista y quiere ser feliz, el nuevo iPhone, el nuevo auto, viajar, etcétera, y sabemos todo lo que esto conlleva. Nos llevamos felicidades temporales, ¿no? Felicidades que se desvanecen. La felicidad bíblica es diferente. La felicidad bíblica es una felicidad basada en la palabra de Dios, donde la vamos a encontrar en la relación que el hombre tiene con Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿quiere ser usted verdaderamente feliz?
busque a Dios, relaciónese con Dios y encontrará el sentido de la vida y encontrará la verdadera felicidad, ¿no? Entonces estas bienaventuranzas, cuando nosotros las leemos, podemos ver que están basadas en las normas bíblicas, ¿no? Que tienen este toque de la ley, ¿no? Pero que se van a enfocar precisamente en la dicha del cristiano en medio de cualquier circunstancia. Esto es muy importante, esto es clave, ¿no? Porque esto es algo que hace de la felicidad bíblica muy especial. Usted puede ser feliz si estrena coche, usted puede ser feliz si se gana una casa, pero créame, esa felicidad va a ser temporal. Eh, las cosas pasan, las cosas se acaban, etcétera. Pero cuando pasamos por una situación difícil, una circunstancia difícil, pues aunque esté usted estrenando un coche, una casa, qué sé yo, difícilmente nos puede satisfacer en medio de una circunstancia difícil. Le comento rápido, se lo comparto. Alguna vez era yo chico, estaba yo en secundaria, compramos un boleto de estos de sorteos universitarios y sí, le pegamos al gordo y nos ganamos una casa, ¿no? Y recuerdo muy bien una amistad que se acercó con mi mamá y le dijo, oye amiga, ¿no será que quizá Dios te dio esta casa porque a lo mejor te va a quitar uno de tus hijos? Vaya amiga, ¿no? Pero eso pegó en el corazón de mi mamá. Y recuerdo que en estas semanas, las primeras semanas donde nos visitaron el personal de la universidad y donde se hizo la entrega de la casa, etcétera, yo veía en el fondo a mi mamá angustiada, ¿no? Y yo tendría escasos 13 años. Mi hermano mayor se acerca con ella, platica y entonces ella externa eso, ¿no? Es que quizá Dios me está dando esto porque algo me va a quitar, ¿no? Una circunstancia, vemos como una circunstancia complicada, difícil, puede opacar algo maravilloso, ¿no? En ese entonces no conocíamos al Señor. Qué diferente hubiera sido si hubiésemos tenido el conocimiento de un Dios que sabemos que siempre busca lo mejor para nosotros. Yo conozco el pensamiento que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien, ¿no? Pensamientos de bien para que obtengáis el fin que ustedes esperan. Si nosotros hubiésemos tenido esa convicción en ese momento, ese comentario no hubiese afectado el corazón de mi mamá, en este ejemplo que le pongo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo eh, podemos alcanzar esta doble dicha, esta bienaventuranza, aún en medio de circunstancias difíciles. Las bienaventuranzas hablan mucho del pobre, hablan acerca del pobre en espíritu, ¿no? Entonces, muchos han tomado esta enseñanza para llevarla hacia la pobreza como requisito para la salvación. Es que solamente los pobres que habla la bienaventuranza conocerán el reino de Dios. Y lo rematan con el pasaje del joven rico, ¿no? Donde Jesús dice ciertamente ningún rico entrará en el reino de los cielos. Ah, entonces las personas que tienen mucho dinero no pueden llegar al cielo. No, ojo con esto, ¿no? Porque tanto el pobre como el rico tienen la misma necesidad de Dios y tienen la misma oportunidad de Dios, tienen el mismo acceso al reino de los cielos, ¿no? Y la única manera de lograrlo es a través de Cristo Jesús, ¿no? No, más bien está hablando de una riqueza o una pobreza en cuanto a lo que atesoramos en el corazón, ¿no? Los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús. Y a eso es a lo que se refiere precisamente la bienaventuranza, ¿no? A esta parte en la que la persona es capaz de renunciar en su corazón a riquezas que el mundo ofrece, pero que sabemos que son pasajeras, ¿no? Y que, bueno, pues la persona ha renunciado también a las satisfacciones temporales, ¿no? Sí, es padrísimo viajar, pero no es el todo en la vida, ¿no? O a la aceptación del mundo, ¿no?
ay, cómo quisiera que la gente viera lo que soy, lo que hago, etcétera. Las personas que logran renunciar a estas riquezas temporales y que se vuelven pobres en espíritu, ¿no? Son aquellas que son doblemente dichosas, ¿no? Entonces, ojo, en la palabra Dios, Jesucristo no condenan al rico por tener dinero. Entonces no se trata de que si usted tiene dinero, hermano, véndalo todo y vuélvase pobre porque si no, no va a entrar al cielo. No, esa no es la enseñanza bíblica, ¿no? Condena a todos aquellos que aman más lo que sea, más que a Jesús. Y entonces ahí viene la razón por la cual Jesús empieza a expresar los ayes en el pasaje que estamos trabajando ahorita del capítulo 6 de Lucas. Viene la segunda enseñanza, que es el amor como evidencia del discipulado. Le decía yo que en este sermón, que algunos llaman el sermón del llano, ¿no? Hay 4 enseñanzas. Ya vimos bienaventuranzas y ayes, vamos con el amor como evidencia del discipulado, ¿no? Donde Jesús apela a las normas de la ley, donde él había expresado que él no viene a abrogar la ley, no viene a quitar o a hacer un lado la ley, no, no, de hecho él va a tomar pasajes de la ley y donde el discípulo, el verdadero cristiano, tiene que caminar al ritmo de esa ley, ¿no? No al ritmo de los estereotipos del mundo, sino al ritmo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña su propia agenda, su propio estilo de vida, y una de las enseñanzas es precisamente el amor y el bendecir. El mundo nos enseña a que seamos amorosos y bendigamos a aquellos que nos hacen bien, ¿no? Jesús va más lejos y dice, bueno, hasta los pecadores aman a los que les benefician, pero yo te llamo a amar a tus enemigos, ¿no? Y entonces viene la mención también de esta regla de oro, ¿no? Donde es conocida desde el mundo antiguo. No es una regla que Jesús inventó, ¿no? Ya existía 300, 400 años antes, Confucio la había citado, y muchos años antes ya aparecía en el código Hammurabi, ya aparecía en otros códigos de otras naciones antiguas, ¿no? Pero Jesús le va a dar un enfoque diferente, ¿no? Porque, ok, aparece en forma negativa, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o aparece en forma positiva, ¿no? Haz con otros lo que quieras que te hagan a ti. Jesús va más allá, ¿no? Porque Jesús le da un sentido más hacia el perdón y la misericordia. Bendice a quienes te maldicen y ora por quienes te lastiman. Ok. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Ahí está la regla de oro. Pero ¿qué crees? También quiero que bendigas a los que te maldicen y que ores por quien te ultraja. Entonces, esta regla de oro va más allá de un contrato social, ¿no? Va más allá de, mira, eh, no me hagas daño si yo no te hago daño, ¿no? Va más allá. Aunque tú me hagas daño, yo te voy a bendecir. Porque yo voy a reflejar al Dios al cual creo. No para que me exaltes a mí, sino para que exaltes a Dios, ¿no? Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Le he puesto aquí amor como evidencia de discipulado. La mejor evidencia es el amor misericordioso. El cristianismo, mi hermano, mi hermana, no significa solamente ser diferente del mundo, significa ser semejante a Dios. Muchos cometemos el error de vivir un cristianismo que no se parezca al mundo y por lo tanto no voy a fiestas, no participo en esto, no participo en aquello. Y está bien, si Dios ha puesto en su corazón el de repente no participar de ciertas cosas, adelante. Pero de nada nos sirve si en ese no participar nos aislamos. No olvide que nosotros buscamos ser diferentes al mundo para ser semejantes a Dios. Si nosotros logramos ser semejantes a Dios, entonces verdaderamente vamos a impactar al mundo. No impactaremos al mundo si solamente nos quedamos en ser diferentes al mundo. Tenemos que buscar ser semejantes a Dios. Y ahí, mi hermano, mi hermana, ahí tenemos un gran reto. El reto es muy grande. Bien, siguiendo adelante, bueno, algo que me gustaría comentar también como paréntesis
en este aspecto de amar a nuestros enemigos, no se trata de que nos llevemos de piquete de panza con nuestros enemigos, que si alguien nos lastima, como la Biblia dice que tengo que amar a mi enemigo, voy a abrir mi corazón y las puertas de mi casa. No, hay que tener mucho cuidado con esto, mi hermano, mi hermana, porque si la persona nos ha lastimado y hacemos eso, pues obviamente nos va a lastimar más, ¿no? Alguien entra a mi casa y roba, y resulta que es un vecino y me entero que es mi vecino, y como la Biblia me dice que ame a mis enemigos, pues ahora hasta lo invito a comer, mi hermano con mayor razón me va a robar más, ¿no? No, no, cuando habla de amar a los enemigos muchas veces significa que no lleves a cabo en tu corazón odio o deseos de venganza contra él, ¿no? Sino que refrenes ese odio y esos deseos de venganza, aunque muchas veces pues tendrás que permitir que la ley se lleve a cabo. Si esta persona te robó y es sorprendida, ok, pues dejaremos que la ley lo lleve a cabo, pero yo no buscaré estos deseos de matarle o de vengarme, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho balance en este sentido. Bien, siguiendo con la tercera enseñanza, la conducta, la cual revela el carácter, donde, ojo, todo lo que decimos y hacemos revela la clase de personas que somos, sobre todo lo que decimos. Y Jesús empieza a hablar acerca del discípulo y el maestro, donde sí, el discípulo debe de imitar al maestro. Y ahí la importancia de elegir un mentor. Y cualquiera de nosotros podemos ser un mentor de alguien. De hecho, estamos llamados a ser discípulos. Esa es parte de la gran comisión. Entonces, dentro de esta conducta, Jesús nos pide a no juzgar, a no condenar, sino antes a perdonar a los demás. Y nos previene de, en estos juicios, ¿no? De no juzgar y no condenar, deja de ver las faltas de otros y mejor considera primero tus faltas. Es este famoso, no veas la paja en el ojo ajeno sin considerar primero la viga en el tuyo propio, ¿no? Hay una invitación también de Jesús en la cual nos exhorta que tenemos que aprender a dar, pero ojo, porque también dice y a recibir. Y muchas veces es fácil aprender a dar, ¿no? Y decimos, mi hermano, yo te quiero bendecir con esto. Sé que esto te hace falta, mira, te lo doy de corazón, ¿no? Pero créame que a veces es muy difícil aprender a recibir, ¿no? Yo conozco a muchos, el primo de un amigo, yo conozco al primo de un amigo que da clases de música y ministra en una iglesia que ha batallado con recibir. ¿Por qué? Porque de repente nos cuesta recibir, ¿no? Cuando alguien diga, el Señor puso en mi corazón que tengas esto. No, 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 ¿cómo crees? No, 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 ¿cómo crees? Yo lo puedo comprar, yo lo puedo adquirir, etcétera. En realidad no es una situación fácil, pero a veces no nos damos cuenta que si Dios puso eso en el corazón de la persona, a veces nosotros lo coartamos, ¿no? Tenemos que aprender a recibir. Claro, tampoco tenemos que ser abusivos y al rato, pues, quiero recibir de medio mundo, ¿no? Obviamente esto tiene que tener un balance, pero es importante que aprendamos a dar y a recibir. Y entonces aquí Jesús refiere una parábola, ¿no? En cuanto a todo esto de no juzgar, etcétera, y sobre todo en el enfoque del maestro discípulo, recuerde que Jesús está instruyendo a sus discípulos, refiere la parábola de un ciego el cual no puede guiar a otro ciego porque entonces lanza la pregunta retórica, ¿no caerán los dos al hoyo? Entonces Jesús aquí revela una verdad muy importante, dice el discípulo no es más que su maestro. Entonces aquí Jesús está instruyendo el corazón correcto de un discípulo. Un discípulo jamás debe pretender ser más que su maestro. Filosofías como la filosofía oriental nos enseñan que todo discípulo debe superar al maestro, pero eso nos llevaría mucho a la soberbia. Yo trabajo como docente y he visto cómo en las aulas los muchachos buscan ser superiores a sus maestros. Y entiendo la superioridad en el ámbito profesional, pero en cuanto al corazón, yo nunca debo de perder el respeto por mis maestros. Aunque mi maestro se haya quedado en un nivel académico y yo lo supere con un postdoctorado, siempre será mi maestro y le tendré que guardar el cariño y el respeto por haber sido mi maestro, por haberme soportado,
un año, 2 años, 3 años, qué sé yo, ¿no? No podemos pretender ser más que nuestros padres porque siempre serán nuestros padres. No podemos pretender ser más que nuestros líderes o nuestros pastores porque si no siempre, alguna vez fueron nuestros líderes y nuestros pastores y oraron por nosotros y nos acompañaron en momentos difíciles, ¿no? Ese es el corazón que se espera de un discípulo, ¿no? No pretender ser más que su maestro, pero siempre buscar ser como su maestro. Entonces, el modelo de discipulado de Jesús, si nosotros seguimos todo este modelo que hemos descrito, pues va a evitar todo tipo de hipocresía, ¿no? A lo que Jesús remata la enseñanza con todo buen árbol se conoce por el fruto, ¿no? Todo buen árbol se conoce por el fruto. Mucha gente podrá llegar a decir que sabe, pero ve cómo actúa, porque todo buen árbol se conoce por el fruto. Y ahí, en el fruto, nosotros evitaremos hipocresías. Yo puedo venir con usted y decirle que yo sé mucha Biblia, ¿no? Pregúnteme, decía aquel personaje, ¿se acuerda? Usted pregúnteme de Biblia y yo soy muy bueno, etcétera. Pero, ¿qué frutos estoy dando? ¿Qué fruto estoy dando para Dios y para la iglesia? Y ahí entonces hablaremos del tipo de árbol que somos, ¿no? Obviamente, pues esta es una examinación personal, ¿no? Y bueno, pues la cuarta verdad enseñada en esta instrucción, en este sermón del llano, es a Jesús, vemos a Jesús hablando acerca de la obediencia y entonces confronta a toda la gente que está ahí con una pregunta. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? ¿No? Entonces, ojo, aquí Jesús no está en contra de que las personas clamen, ¿no? Y, perdón, y expresen en voz alta su fe. Lo que Jesús está confrontando es que hagan eso, pero que en el interior, en el corazón, no tengan esta parte de obedecer, ¿no? Nos pasa mucho que de repente tienes a gente en el ministerio que te dice, sí, 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 pastor, sí, líder, sí, sí, pero que digamos que detrás de están cuestionando tu liderato, están cuestionando tus decisiones, etcétera, ¿no? ¿Por qué me llamas líder, pastor o señor y no haces lo que te pido? ¿No? Va ligado con, un poco con el corazón del discípulo maestro, ¿no? Jesús nos enseña en esta parte que oír no basta, sino que hay que obedecer, hay que hacer obedeciendo, ¿no? Y entonces viene esta famosa ilustración, perdón, de dos hombres, uno que construye su casa sobre peña firme y otro que construye su casa, algunas versiones dice sobre arenas movedizas, ¿no? Y dice que cuando viene la tormenta, aquel que construyó en peña firme, su casa no cae, mientras que el que construyó en arenas movedizas, su casa es devastada. Ojo, porque a los dos les llega la tormenta. El cristianismo no se trata de ven a Cristo y no tendrás problemas. El cristianismo se trata de construye sobre la peña firme, para que cuando vengan los problemas puedas resistir en el nombre de aquel que dio la vida por ti. Porque de que vendrán problemas, vendrán problemas. La diferencia es si los pasas de la mano de Dios o los pasas solo. La enseñanza es que muchos escuchan a Dios porque quieren evitar tormentas, ¿no? Muchos se acercan a Dios porque piensan que de esa manera evitarán tormentas, pero el verdadero cristiano va a mostrar firmeza en la fe, aún en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque está afianzado a Dios, y la mejor manera de afianzarse a Dios es a través de la obediencia. Y bueno, pues para terminar nuestra sesión de hoy, preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la motivación principal cuando usted ora a Dios? ¿Qué es su motivación principal para orar a Dios? O simplemente le pasa a usted el PDF de su informe de lo que ya determinó hacer. ¿Usted se considera doblemente dichoso por Dios? ¿Cuál es la causa de esa bienaventuranza? ¿Su trato para con los demás demuestra el amor de Cristo? Esta pregunta es muy importante. Su trato para con los demás, agrego, en todo lugar y en todo momento, demuestra el amor de Cristo.
¿Usted, mi hermano, se considera capaz de guiar a otros? ¿O quizá vive en ceguera? ¿Está usted siendo verdaderamente obediente a las palabras de Jesucristo? ¿O simplemente está viviendo un cristianismo en el que solamente le llama Señor? Son preguntas difíciles, son preguntas personales, son preguntas que hay que llevar en oración y de las cuales a cualquiera podrá responder lo que usted quiera. Trate de respondérselas a Dios. Ahí está el reto. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco enormemente que me haya acompañado en esta, la octava sesión del Evangelio de Lucas en su primer parte. Le pido que siga leyendo el Evangelio, que se siga apoyando con otros Evangelios y nos veremos próximamente para lo que será la sesión número 9. Haré una breve oración y daremos por terminada nuestra sesión de hoy. Bendito Dios, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias por esta instrucción que no solamente nuestro Señor dio a los discípulos ahí presentes, sino que han quedado plasmadas para la posteridad, para los que ahora queremos ser discípulos. Ayúdanos, mi Dios, a caminar en este discipulado, Señor, como tu Hijo Jesucristo lo expresó. Te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga mucho.